Voy a hacer la presentación del doctor Alfredo Zárate Flores. El tema de su exposición es Erotismo y color en la trilogía Vidas menores de Juvenal Acosta, El cazador de tatuajes, Terciopelo violento y La hora ciega. Caramba, muy interesante. El doctor Alfredo Zárate Flores es licenciado en Letras Españolas y maestro en Literatura Hispanoamérica por la Universidad de Guanajuato, y obtuvo el doctorado en Humanidades con línea en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es parte del Departamento de Arte y Empresa de la Universidad de Guanajuato. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación están asociadas a la vinculación entre el discurso literario, sobre todo aquel de orden narrativo, y el discurso audiovisual contemporáneo. Doctor, le dejo a usted, tiene usted la palabra y le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer la ponencia que yo preparé para el Congreso. Y bueno, me gustaría empezar con un epígrafe del propio Juvenal Acosta, que dice: esa mujer tiene el sexo como un verso de Verlaine. Su agria dulzura al contacto de la lengua me deja detenido todo el tiempo, repitiendo, pronunciando, repitiendo. Bien. David Le Breton afirma en El tatuaje o la forma del yo que este símbolo impreso en la piel supone la existencia de un espacio que se muestra para que los demás lo lean y lo interpreten. De este modo, el tatuaje o bien la cicatriz desde la que leemos a quienes lo portan o nos leemos a nosotros mismos desde la reconfiguración que nos imponen estos símbolos deseados o impuestos, son la resultante brújula de la identidad de quien los ostenta y define en función de la incorporación de nuevos símbolos o señas que ocultan o dejan ver algo de sí. Gracias a esta tintura o rasgadura, en el caso de la cicatriz, es posible asumir la corporalidad como una manifestación geográfica del yo y al tatuaje como un símbolo del itinerario del deseo, desde el que configuramos lo que estamos siendo o lo que queremos ser. También es posible aceptar que los tatuajes y las cicatrices exhiben y ocultan algo de nosotros mismos de acuerdo a la posición que guardan en nuestros cuerpos y a la forma en que estos símbolos impresos configuran la idea que tenemos de nosotros mismos por medio del relato que los acompaña o a partir del cual diseñan nuevas configuraciones identitarias. Esto significa que gracias al tatuaje o la cicatriz, la piel adquiere una dimensión cartográfica y los símbolos que representan dicha ruta o itinerario se manifiestan en tantos rasgos inequívocos de nuestra historia como un gran palimpsesto de nuestra identidad. Según David Le Breton, gracias a las marcas que se marcan en nosotros, entre las que se destaca el tatuaje, la piel es el lugar donde se fabrica la identidad. De esta forma, la cicatriz, como el símbolo impreso en la piel, supone un antes y un después en la construcción de nosotros mismos y se manifiesta en algún sentido como un rasgo de una metamorfosis interior que señala la ruta del deseo y evidencia una forma de vernosla con el mundo. El tatuaje, entre otras cosas, nos permite ver qué forma somos aquello que el símbolo supone o en qué medida estamos alcanzando el panorama que el deseo deja ver en esa imagen impresa. Ahora bien, cuando Le Breton analiza los orígenes del tatuaje, percibe con mucha claridad que estas marcas corporales pueden albergar numerosos significados, incluso simultáneos: sexualización, acceso a la madurez tras los ritos de paso, belleza, adorno, erotismo, fecundidad, jerarquía, valentía, amparo, sacralidad, invocación, dolor, estigma, etc. Se admite es necesario decir que una de las funciones del tatuaje es la erotización del cuerpo, que no solo alude a un cambio en nuestra perspectiva moral o identitaria, sino sobre todo pone al sujeto en la ruta de una transformación ético-estética y supone la determinación de diversos estados existenciales del sujeto asociados con la identidad personal, con el deseo sexual, la asociación a una tribu, etc. Le Breton alude a la existencia de una carga tribal del tatuaje y justifica esta condición diciendo que gracias a la incorporación de este signo en la piel, el sujeto crea algo nuevo, teniendo como fondo antiguas usanzas cuyos significados han sido olvidados o han dejado de interesar
reformula los signos para añadirlos o la panoplia de mimbres con los que cada individuo puede jugar para su propio uso. Esto permite que el tatuaje se manifieste como una expresión sincrética en la que el tatuado se incorpora a lo que Le Breton llama un catálogo planetario en el que cada cual escoge libremente la autorrepresentación que le satisfaga. Desde este punto de vista es posible asumir al tatuaje como un relato personal y asociar la práctica con la conformación de una identidad del sujeto que va incorporando a su horizonte personal marcas de su pasado y frecuencias posteriores a su ritmo vital. Sea cual sea la identidad que el tatuado construye para sí, es importante señalar que en gran medida el tatuaje está hecho para que el otro lo lea, o bien para que nosotros mismos, en tanto otros, al incorporar un símbolo sobre nuestra piel, nos releamos y reinterpretemos a la luz de la nueva estancia que nos proporcionan esos símbolos en la representación de nosotros mismos. De este modo, Le Breton concluye diciendo que los tatuajes participan del mercado planetario en el que está permitido apropiarse de los datos y reformularse libremente, aunque casi siempre con un deseo de integrarlos en una ficción grandilocuente. Es decir, el tatuaje sacraliza una experiencia y asocia al sujeto con una comunidad presente o imaginada desde la construcción de un factor de asimilación cultural y una determinación ético-estética que le confiere sentido a su existencia al mismo tiempo que lo pone en la ruta de nuevos horizontes simbólicos. En este horizonte es posible pensar en las acciones y circunstancias que desarrolla el protagonista de El cazador de tatuajes de Juvenal Acosta. Este seductor contemporáneo aparece en nuestro horizonte interpretativo como un lector de identidades y un descifrador de símbolos impresos en la piel de 4 mujeres a partir de las cuales conforma su brújula erótica. El cazador de tatuajes es ante todo el seductor seducido que nos recuerda a Acteón mirando a Diana y nos coloca en la ruta del laberinto y la necesidad de descifrar el itinerario que nos lleve a un destino que se manifiesta en la penumbra y nos impone y nos impide reconocernos mientras lo andamos. De este modo, seguir la ruta de los tatuajes y los colores que los pueblan, así como descubrir las atmósferas en las que se desarrolla la narrativa costiana, es un mecanismo de reconocimiento de la identidad en la que se configura la existencia de Julián Cázares, narrador protagonista de la trilogía de Juvenal Acosta. En el prólogo a la segunda novela de la trilogía, Terciopelo Violento, se puede leer: como tú, yo también quise saber. Esto es lo único que pude descubrir. Un cuerpo hermoso marcado por un laberinto tatuado en su superficie. Creo que esta imagen te pertenece. De alguna manera todavía tuya, M. Según esta sentencia, la identidad que el otro construye cuando imprime en su piel una marca o un tatuaje o simboliza la cicatriz expone lo que de sí mismo se ve reconfigurando en el sujeto y ofrece la posibilidad de ver el tatuaje y la cicatriz como estancias de un relato de la identidad que va conformando un discurso autorreferencial. De este modo, la piel es la evidencia de un yo diverso y ambiguo que se deconstruye y nos deja ver algo de esa deconstrucción. La mujer, en la obra de Acosta, es más que un sujeto, un espacio para la construcción de sí misma, y el tatuaje que porta aparece como la marca de un itinerario que nos invita a descubrir lo que esconde, no importa el espacio donde se exhibe. En el texto se puede leer, por ejemplo: he besado tatuajes en senos, en el cuello, en el pubis, en las nalgas, en los muslos, alrededor del ombligo, en los brazos, en las muñecas, en la frente, tatuajes de luz y sombra en el tercer tercio de la mirada. Hasta ahí Acosta. Sabemos, de acuerdo con el pensamiento de George Bataille, Juan García Ponce, Pierre Klosowski, que el cuerpo femenino es sobre todo el objeto en el cual el hombre se reconoce, porque sus pulsiones más profundas tienen su origen en la piel deseada que aparece ante su vista o en su imaginario. En ese orden de ideas, la mujer es la creación del deseo, una ciudad desconocida en la cual uno debe adentrarse a fin de reconocerse a sí mismo. Ítaca de carne que al hombre incita a convertirse en finalidad y destino de todos sus afanes. Espejo en el cual Narciso se busca de otro, instrumento de deseos, diana simulada por el deseo de acción y producto de nuestras más íntimas urgencias, imagen significante del deseo, deseo permanente que encuentra en la imagen su desarrollo, su destino, marca, conciencia, cicatriz, tatuaje, conciencia, color. Ahora bien, a partir de las vinculaciones y las relaciones intertextuales que existen en la obra de Acosta con George Bataille, Juan García Ponce, Soren Kierkegaard, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, entre otros, es posible observar que en la narrativa costiana que la imagen de la mujer y la mirada que se posa en ella
resulta en la creación de un espacio en el que no hay nada más incierto que el deseo anticipatorio de la imagen. Esta imagen es, a nuestro juicio, una imagen que puede describirse cromáticamente, gracias sobre todo a la atmósfera que rodea los encuentros que tiene el narrador protagonista con las mujeres que lo marcan y casi siempre reconfiguran su identidad desde un deseo que se expresa en los claroscuros que la alcoba ofrece y los cuadros, para usar un tópico fílmico, que parten la imagen que la narración nos da. En esas relaciones con estas mujeres priva siempre un ambiente de luz y sombra que deja la silueta de un cuerpo que se dispone a ser habitado por este seductor contemporáneo. Esto nos permite comprender la narrativa del catedrático mexicano como una expresión que encuentra en la representación de la imagen femenina un objeto de contemplación y un medio de reconocimiento del sujeto que la contempla. La toma y posee a un tiempo. En ese reconocimiento, la sensación de luz y sombra que deja ver algo mientras lo oculta aparece como un mecanismo que ofrece una carga profundamente erótica al lector y pone al color a jugar un papel importantísimo en la creación de una imagen íntima que proyecta al sujeto deseante y su configuración gracias a los claroscuros que revelan más allá del carácter íntimo, la brújula erótica que cartografía la identidad de Julián Cáceres, protagonista de la trilogía. En Trazos de Luz, Garibay visto por Garibay, Ricardo Garibay alude a la idea de que el erotismo es la ostentación velada o misteriosa del cuerpo. Es la sugestión, dice Garibay, del cuerpo y la sugestión de las veladuras que ocultan el cuerpo. Es como estar y no estar delante del cuerpo, como un anhelar como imposible lo que se tiene delante, como una promesa nunca cumplida, siempre renovada, desnudez y amor, dice Garibay. En esta misma ruta ubicamos la sensación que el protagonista de las novelas de Juvenal Acosta tiene cuando aparecen las mujeres con las que tiene 4 encuentros sexuales y configuran a partir de sus tatuajes y las marcas que dejan bien en su piel y su memoria, la idea sí mismo con la que se identifica el tatuaje en tanto evidencia esa metamorfosis personal. Lo que vemos en la trilogía de Acosta es la descripción de un sujeto que intenta descubrir la relación en la que se inscribe cuando está con una mujer o con el símbolo que representa su ausencia y que caracteriza o recuerda para describirlo diciendo: en mi archivo de signos y cicatrices guardo un tatuaje en forma de arabesco, la marca de una duda, una frase marchita al paso de los años, una luna en forma de signo de interrogación, una línea musical de Ponce, la pregunta sin respuesta de un laberinto, un signo de interrogación en forma de luna, un ojo que es un pene, que es una vagina, que es un gato, iniciales y números, alas de ángeles en omóplatos, alas de mercurio en tobillos puentes del verano, ramas doradas en tobillos puentes del sur. Hasta ahí El cazador. En la obra de Acosta, lo erótico abre al sujeto a la posibilidad del reconocimiento de sí mismo a través de lo que del otro queda en él, y gracias a este procedimiento es posible acercarnos a su narrativa desde la propuesta sobre el erotismo que establece Bataille. De esta forma, establecer un vínculo con las atmósferas que se bifurcan entre luz y sombra y los cuerpos que se circunscriben a esas atmósferas en la trilogía Vidas Menores que conforman El cazador de tatuajes, Terciopelo violento y La hora ciega es posible. En El cazador de tatuajes, el narrador reconoce en cada una de sus relaciones sexuales marcas indelebles, donde observa no solo los puntos cardinales de su deseo, sino sobre todo resalta la idea de que de sí mismo deconstruye a partir de cada encuentro sexual con Sabine, Marianne, Constancia y la Condesa, que además asocia con Buenos Aires, Nueva York, la Ciudad de México y Nueva Orleans respectivamente. Esta asociación nos hace notar que cada mujer es una ciudad, mientras desarrolla este símil en el que la mujer es siempre una ciudad desconocida, llena como un urbe de lugares secretos, callejones, ventanas, puede representar como el mapa, símbolos, modelos, abstracciones, algo que quisiéramos conocer a veces no sin cierta urgencia. En el narrador protagonista de la novela se producen una serie de itinerarios que lo llevan a tejer marcas en las que se reconoce por la piel que descubre y el espacio que habita en ellas, mientras la voluntad que lo define y en consecuencia producen aquello que Georges Bataille caracteriza como un olvido de sí. En esa ruta Constancia alude a la dimensión cromática que intentamos describir cuando asistimos a una belleza que radica en sus contrastes. Piel blanca, ojos verdes y cabello negro. Marianne ofrece un horizonte de colores desde la que se le define cuando el narrador protagonista la describe con una rubia alta y tenía ojos azules. Sabine, catarata de luz, rocío de mayos desprendiéndose del árbol de la noche, relámpagos de huellas digitales sobre tu piel oliva,
ofrece una mayor vinculación con ese horizonte cromático en el que Julián Cáceres la define y además relaciona colores y sabores, colores y olores. Por último, Condesa, que baila para el cazador en un tugurio marginal de filación dark en la no menos erótica ciudad de Nueva Orleans, mientras se desabotona su blusa y dejaba ver al descubierto su carne pálida. Estas mujeres, estas descripciones de los contrastes entre la piel de estas mujeres y la manera en que aparecen en el horizonte visual del narrador nos permiten confirmar el papel que tiene el color con esta conformación de lo erótico que asociamos con la voluptuosidad que entra en el sujeto por la vista. Hablando de la obra de García Ponce, con quien Juvenal Acosta tiene una profunda relación intertextual, Paola Velasco afirma algo que es posible asumir respecto del narrador de Terciopelo Violento. El erotismo, la figura femenina, los sentidos, la transgresión del orden establecido, la búsqueda del absoluto son las obsesiones más particulares del autor, a partir de las cuales siempre es posible encontrar una verdad general que de algún modo nos revela nuestra propia imagen. De la misma manera que aparece la mujer en las novelas de García Ponce, Crónica de la Intervención, de Ánima, Inmaculada o Los placeres de la inocencia, en las novelas de Acosta es posible ver que la mujer es su cuerpo y en ella el color de su piel, el tono de su pelo, la forma en que su cuerpo reposa en el tálamo y la imagen que fija en la memoria del que la desea y posee son un mecanismo del meandro psicológico que desencadena la búsqueda de una significación erótica, la ruta de la voluptuosidad que adquiere en la mirada su nivel más significativo y en el color uno de sus rasgos definitorios. A la mujer se le define en la narrativa costiana desde su configuración cromática. Nuestro cazador alude siempre al tono de la piel, al color de los ojos, a las sensaciones visuales que esos cuerpos le otorgan, porque es a partir de esas sensaciones visuales como conforma la imagen de esa mujer que se fija en él. Esto confirma no solo la afición a la imagen que estas mujeres le dejan, sino que las vuelve marcas, tatuajes, cicatrices, que desencadenan la voluptuosidad a la que asociamos, retomando la propuesta de Georges Bataille sobre el erotismo de los cuerpos como una forma que preserva la discontinuidad individual y actúa en el sentido de un egoísmo cínico. De esta forma, con el recuerdo de Marianne, Sabine, Constancia y Condesa, erotismo y deseo articulan la significación que de sí logra el cazador de tatuajes. Al mismo tiempo, el deseo de su satisfacción voluptuosa representa una especie de simbiosis que surge de la posesión que desencadena el deseo y hacen que Julián Cáceres sea como Acteón mirando a Diana, consumido por el deseo que representan a su manera Sabine, Marianne, Constancia y Condesa. De este modo, el tatuaje o la cicatriz que se asocia a la experiencia sexual con cada una de ellas articula al ser en tanto otro, mientras lo vuelve la representación de sí mismo, porque cada tatuaje cuenta una historia, cada marca en la piel o la memoria nos ofrece un mecanismo de reconocimiento. Si la experiencia erótica es una experiencia de fundición y el erotismo la ceremonia del olvido del ser, o, como parece decir Georges Bataille, una flagrante pérdida voluntaria de la que nadie puede dudar y en la que uno mismo se encuentra al tiempo que se hace desaparecer, esta desaparición debe dejar una estela que es posible seguir en las novelas de Acosta. Lo que queda claro en la lectura de la trilogía Vidas Menores de Juvenal Acosta es que la imagen femenina y su definición solo pueden operarse por la vivencia de una corporalidad que se anticipa en la penumbra y hace del claroscuro un mecanismo de configuración del deseo que oculta y muestra un tiempo el objeto del deseo. De este modo, la penumbra adquiere un carácter excepcional en las novelas de Acosta y es un motivo altamente significativo porque nos invoca en una atmósfera cromática desde la que el deseo se refiere a partir del contraste en el que la luz y la sombra dejan ver el cuerpo femenino. Comprender la obra de Acosta más allá de la temática del cuerpo femenino y su ubicación al mismo tiempo que como objeto de contemplación y como medio de reconocimiento del sujeto que la contempla y la toma, resulta imposible porque la mujer se afirma cuando se vuelve objeto de la representación. En Terciopelo Violento se enfrenta a esta represión de lo femenino cuando lee: no te besaron mis labios, te besó el aprendizaje de mi deseo de verme libre de mi piel, libre de mi pasaporte y de esas casillas que dicen mujer blanca, soltera, 20 y tantos años, cabello castaño oscuro, ojos violetas, ninguna señal particular. De esta forma, la mujer se afirma frente al cansador en su más significativa forma de representarse, mientras identifica su piel con la hoja en blanco desde que elabora su definición. Tinta de mi cartografía interna, de mi orografía sexual, de mi sexualidad profunda,
llena de signos y símbolos que yo he inventado para reescribir mi historia y configurar un código que tenga sentido. Odioma de sombra sobre el papel estéril de los días y el libro de la noche que me pertenece como solamente este cuerpo me pertenece. En suma, la obra de Acosta puede leerse como una metáfora del itinerario del héroe que no debe ver pero observa. Así, la mirada del cuerpo femenino no clausura el deseo, sino que lo hace emerger de sí mismo mientras paradójicamente se aleja de él. La lectura de la trilogía Vidas Menores deja ver un vínculo entre el color y lo erótico en la más significativa ruta de la tradición que inaugura y describe Georges Bataille en su tratado sobre el erotismo, y nosotros hemos vinculado con la voluptuosidad con que el francés habla del erotismo de los cuerpos. También es posible observar en la travesía textual que permite vincular a Juvenal Acosta con la narrativa erótica que tienen las páginas de Juan García Ponce, una de sus más célebres manifestaciones en la literatura mexicana, y supone la posibilidad de ampliar este trabajo en la búsqueda de nuevas relaciones en la obra de un escritor al que es necesario vindicar. Y bueno, hasta aquí mi propuesta. Muy bien, doctor, muchas gracias, muy amables. No sé, son 18 minutos, de repente si hay alguna pregunta lo dejamos para después, como se ha estado haciendo con todas las ponencias. Claro. ¿Sí? De todas maneras, le estamos mostrando el documento que se le va a entregar a usted, doctor, por esta asistencia a este congreso. Bueno, Perfecto, creo muchas que... gracias. Ok, doctor.